El sector de construcción e inmobiliario es uno de los más importantes para el crecimiento del país y aunque se mantiene estable, registra un decrecimiento en la economía en general. Los proyectos residenciales mayores a 600,000 pesos aumentan en los mercados en crecimiento como Cuernavaca, León, Aguascalientes, Mérida, Puebla, Querétaro, Cancún, Guadalajara, Monterrey y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sin duda, debe considerarse que con la nueva administración federal, la venta de viviendas caiga entre 20 y 15% como cada periodo de transición. La estabilidad del sector de construcción e inmobiliario incentiva mayores inversiones que se reflejarán en el futuro en el país, por lo que es uno de los sectores que forman parte de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Bueno, un sector de enorme relevancia para nuestro país, tanto por oportunidades como también por los déficits que tenemos de vivienda y de otros espacios. Y bueno, entonces este panel va a ser regulado por Luis Ramírez, él es director general de Legal Global Consulting. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Luis, al contrario. Encantado. Buenas tardes. Y está conformado también por Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries. Muchas gracias. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Encantado. Fernando Soto Hey, director general de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias. Y finalmente, Enrique Margain, director de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC. Señores, bienvenidos. Luis, el foro es tuyo. Muchas gracias, Luis. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias a quienes me acompañan hoy en este panel. Y quisiera empezar haciendo una semblanza del sector inmobiliario. Bien lo refería ya el video que nos antecedía hace un momento. Hoy el sector inmobiliario es la segunda economía más importante o la segunda economía que más aporta al Producto Interno Bruto de este país. Y lo que quiero traer a la mesa en el panel es varios temas. Lo traeré obviamente de acuerdo a sus experiencias. Por ejemplo, tenemos a Jorge de Grupo Aries. Te preguntaré acerca de un tema muy importante que es la frontera, que hoy está en boca de todos. Cómo se ha desarrollado la frontera, cómo ha estado precisamente pues recuperándose después de la famosa crisis de 2008. Por otro lado, a Fernando y a Enrique les preguntaré también en su expertise hipotecaria acerca de la forma en la que se ha detenido, o más bien si se está deteniendo o no la inversión inmobiliaria. Y no hablo de las grandes inversiones, no hablo de las inversiones de los desarrolladores, que sí lo tocaremos, hablo de las inversiones de la persona, del ama de casa que quiere comprar un inmueble. En ese contexto me gustaría empezar por la derecha, como siempre hay que empezar en la vida, todo por la derecha, por Jorge Ojeda, a quien tuve oportunidad, por cierto, de saludar allá en Tijuana, ahora en el marco de la Canadevi, de la Convención Nacional de la Canadevi, y preguntarte justamente acerca de eso, porque Tijuana es un ejemplo de recuperación del sector inmobiliario. Y lo digo así porque en 2008, pues la crisis inmobiliaria de Estados Unidos le pegó tremendamente a esta ciudad fronteriza. Todavía hoy vemos algunos esqueletos de edificios que quedaron ahí, por ejemplo, en Playa Rosarito, etcétera. Pero bueno, nos puedes platicar un poco y algo de lo que ha hecho Grupo Aries, que por cierto ha hecho buen trabajo ahí. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Mundo Ejecutivo por permitirme expresar dentro de este importante panel. Y bueno, a todo el auditorio que está aquí, espero y estén pasando un maravilloso día y espero y lo que hablemos, o al menos lo que hable yo, pues aporte de manera positiva para todos. ¿Cómo no? Mira, efectivamente, la verdad es que la crisis o la recesión en Estados Unidos del 2008, que realmente, digamos que el epicentro se dio en el 2008 en Estados Unidos, finalmente impactó pues prácticamente todo el mundo. Realmente cambió el rumbo de los negocios en todo el mundo, paralizando la economía. De ahí se hicieron muchas reformas, de ahí se estructuraron muchas cuestiones en el tema de bancos. Fue una cuestión increíble lo que pasó en Estados Unidos. Y bueno, nosotros estamos muy al tanto porque pues Tijuana está muy cerca de Estados Unidos. Yo en lo personal, yo soy un residente en Estados Unidos, pero supe que a muchos mexicanos que antes tenían cuentas corrientes de banco abiertas, se las cerraron simplemente, ¿no? Empezaron a haber muchas restricciones en ese sentido. Sí, cambiaron muchas cosas. Lamentablemente, en esa época sucedió lo que le llaman la tormenta perfecta, una inseguridad terrible, tremenda. Aparte de la inseguridad, el tema de la recesión en Estados Unidos, pues también nos echaron
mucha mala fama de que no crucen, mejor vénganse a Las Vegas. Y bueno, pues fuimos perdiendo muchos mexicoamericanos. Que para nada tienen los precios en Las Vegas que se tienen en playas No, de Rosarito, y nosotros, imagínate, te vendemos un terreno a 300 metros de la playa, con una excelente vista al mar, absoluta seguridad, certidumbre jurídica, en $30,000, y en Estados Unidos te cuesta $3 millones. Prácticamente Visiten www.azul.com. Después del comercial yo coincido contigo, No, no te querido preocupes. Jorge, y es que este precio es real porque hay que destacar que a tan solo 10 kilómetros está San Diego. Si nos fuéramos caminando por la playa, claro, cruzando la línea del famoso muro, si nos fuéramos caminando por la playa encontraríamos propiedades, por ejemplo, en la isla de Coronado, etcétera, en por lo menos 30 veces más. Simplemente el La valor del Joya, terreno. California. Las Que playas un de inmueble te cuesta 2, 3, 4, 5, 10 millones de dólares a 300 metros de la playa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahorita que vuelva contigo te voy a preguntar acerca de cómo Tijuana y Grupo Ares ha logrado sobrevivir en este contexto de incertidumbre, porque ya hoy, 2018, tiene 10 años que surgió esta crisis inmobiliaria y quiero destacar que es un ejemplo de recuperación, porque por ahí viene, o se está hablando de otra crisis, hace 2 o 3 días cerraron las fronteras. Pero bueno, paso ahora con Fernando Soto Hey, director general y fundador de Tu Hipoteca Fácil y además también cofundador de Mexicanos contra la Corrupción. Mi querido Fernando, tengo que preguntarte por ambos papeles acerca, o ambas caras, hablo de Mexicanos contra la Corrupción y de Tu Hipoteca Fácil. Quiero preguntarte acerca de cómo estás viendo la transición y cómo estás viendo el tema de esta incertidumbre que es natural, hay que decirlo, hay una incertidumbre natural por el cambio de gobierno, a cualquier país le pasa cuando hay un cambio de gobierno, pero particularmente está siendo un poco más aguerrida, está siendo más tranquila. Cuéntanos. Mira, toda transición, como mencionabas, tiene su alto grado de incertidumbre. Lo que estamos viendo en esta transición particularmente es que hay un rompimiento muy importante, que es sano para los países evolucionar y cambiar, de alguna forma evolucionar sus instituciones. Lo que ha creado la incertidumbre es precisamente que no vemos claramente una formación de instituciones sólidas. Todo lo contrario, parece que está buscando el presidente electo López Obrador una desvirtuación de las instituciones. Y eso no abona a los procesos que estamos viviendo a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Yo todas estas iniciativas de leyes que han presentado recientemente los legisladores del Partido del Trabajo, los veo como una forma de estirar la liga, que concertadamente lo están haciendo a través del Partido del Trabajo, para que no sea Morena quien sea el que estire la liga, y en caso de que se llegue a romper, ver los mercados, cuál es la reacción que tendrían, podrían de alguna forma decir, no fuimos nosotros, fue otro partido distinto al que pertenece el presidente. Entonces, la incertidumbre lo que al final genera en los mercados, este término tan extenso, es inseguridad de las personas. Los mercados no son un grupo de viejitos sentados en un cuarto oscuro elucubrando cómo darle la torre a un país o a una ciudad o a un negocio. Que a decir del presidente electo dice que sí, ¿no? Que no es cierto, porque los mercados al final ya somos tú, yo, Luis y todas las personas que están con nosotros, que decidimos comprar o no comprar en función de lo que estamos viendo de seguridad. En función del riesgo. Así es. Si yo tengo inseguridad, no voy a poder ir con mi amigo Enrique Margain de HSBC a pedirle un crédito para comprar una casa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo no sé qué va a pasar con mis ingresos de mi negocio en Tu Hipoteca Fácil, entonces pospongo la compra. Y la suma de esas acciones de posponer procesos son lo que afectan a los mercados en lo individual y en lo general y ya en gran escala. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos en entender cuáles son las macroeconómicas, los factores macroeconómicos de México. México es un país con una economía muy sólida, es un país extraordinario, es la 15ª economía del mundo, estamos literalmente junto a Estados Unidos, se firma mañana el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o la versión 2.0 y eso nos va a dar otra vez certidumbre, eso va a permitir que otra vez los mercados se tranquilicen y por mercados entendamoslo, como platicamos hace rato tú y yo, Luis, a las personas. No las grandes instituciones, las personas que le compran a Jorge los terrenos y que construyen casas ahí y que contratan al arquitecto y contratan al proveedor de bienes y servicios. Esos son los mercados. Entonces, al final somos del todos, día… al final. Así es, somos todos. Yo creo que el presidente López Obrador va a entrar en un grado de sensatez importante. Yo sí creo que lo va a hacer. Creo yo firmemente que el aeropuerto lo va a retomar porque es una decisión realmente muy dañina para México. Me pongo mi cachucha de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y digo, si hubo corrupción, fabuloso,
investiguémosla, documentémosla, presentémosla y persigámosla. Fabuloso. ¿Qué mejor ejemplo que una obra magna de este tamaño sea el ejemplo perfecto para que veamos que el presidente no va a tolerar la corrupción? Sería fabuloso. Pues ojalá tengas voz de profeta y se retome el tema del aeropuerto. Justo de la corrupción te voy a preguntar ahora que vuelva contigo, porque la Asociación, por ejemplo, de Desarrollos Inmobiliarios, la ADI en México, justo en 2017, la Canadevi, donde nos vimos, Miguel Jorge, firmaron convenios en los que están tan hartos de la corrupción, que esperemos que ya se acabe pasado mañana, como bien muchos esperan, pero bueno, están tan hartos de la corrupción que decidieron firmar un convenio para que como empresarios se comprometieran como gremio a no dar dádivas, a preferir irse a un juicio que a dar dádivas. Entonces, de eso te preguntaré ahora que hablo contigo, pero por ahora, mi querido Enrique Margain, director hipotecario de HSBC, preguntarte, sabemos que hoy los créditos hipotecarios, por lo menos la mayoría de los inmuebles que se adquieren son a través de un crédito hipotecario. También sabemos que el sector, o más bien el panorama macroeconómico internacional y económico, sobre todo la Fed, ha estado aumentando las tasas de interés y el Banco de México ha hecho lo propio. Hoy tenemos una tasa de interés pues bastante, digamos, alta en referencia a los últimos años. ¿Eso cómo afecta al mercado y cómo lo ve el sector hipotecario o de créditos hipotecarios? Sí, primero que nada, muchas gracias. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Y yo lo que te diría es, una de las características que ha tenido el sector hipotecario es que ha venido creciendo de manera muy sana. Estamos hablando de que hoy día el portafolio hipotecario de nuestro país vale 2.4 billones de pesos entre el Infonavit, Foviste, la banca, y son aproximadamente unos 7 millones de créditos hipotecarios. La banca representa el 32-33%, y hoy día los créditos hipotecarios, la verdad, tienen bastante características positivas que te hablan de un mercado sólido, como son créditos en pesos, tasa fija, pagos conocidos por toda la vida del crédito, trae seguro de vida, seguro de daños, y todo esto te habla de un mercado que ha venido creciendo de manera adecuada. La tasa de interés que se tiene hoy día es del 10.3%, la tasa promedio ponderada de adquisición. Es una tasa bastante competitiva si pensamos que el plazo de un crédito puede ser 15, 20 años. ¿Qué ha pasado? Realmente los últimos 24 meses la tasa solo ha crecido aproximadamente en unos 20, 30 puntos básicos. Es muy poco, menos de medio punto porcentual. El momento donde se dio el crecimiento en los precios fue precisamente a finales del 2016, principios del 2017, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, cuando había volatilidad en las tasas. Y yo te diría que si vemos hoy, el principal insumo de un crédito hipotecario es el costo del dinero. Y el costo del dinero podemos tomar como una referencia el bono a 10 años. El bono a 10 años hoy día está sobre 9.2. Realmente si tú ves un crédito hipotecario al 10.30 y una tasa de referencia de largo plazo de 9.2, el margen está en niveles mínimos históricos. Entonces, cuando pasa ese tipo de situaciones, por supuesto, hay una presión importante para incrementar las tasas de interés. Por supuesto, en un mercado como el que hay hoy día, un mercado muy competitivo, con bancos compitiendo todo el tiempo, con mejores tasas, con mejores diseño de productos, características, promociones de fin de año. Del Buen Fin que acaba de pasar. Buen Fin. Con portafolios que se han venido comportando muy bien, con tasas de morosidad muy bajas. Esto implica que una parte del incremento que tienes en el costo de fondeo lo termina absorbiendo el propio banco para poder seguir compitiendo y, por supuesto, dar las mejores condiciones a las personas, a las familias. Pero indudablemente hoy día hay una presión muy fuerte en el tema de las tasas de interés. Sí, para la alza. Sin embargo, ¿concluirías que los bancos podrán pues detener esta alza con el ánimo de competir con los demás? O sea, bueno, no totalmente el impacto que ha habido en el costo del dinero, pero la competencia lo que produce es que una parte de ese impacto es absorbido por el propio banco y por un esquema de competencia. La competencia es buena, sin ninguna duda. Regreso contigo en un momento, mi querido Jorge. Justamente hablábamos de la frontera hace unos días, precisamente se volvió a cerrar, regresó el temor de que haya una recesión binacional, porque hay que decir que la economía que tiene Tijuana con San Diego, pues es una economía binacional que se mueve de los dos lados de la frontera. Obviamente, pues es también campaña del presidente de los Estados Unidos, pues este tema del cierre fronterizo. Primero, preguntarte cuál fue
el éxito de Tijuana para volver a estar pues saliendo a flote con proyectos inmobiliarios. Hoy vemos desarrollos verticales ya dentro de la zona Río, dentro de la zona centro de Tijuana, y por otro lado también preguntarte pues cuál es la perspectiva, cómo lo ven los tijuanenses esta situación de la inmigración. Bueno, mira, en Estados Unidos, como tú comentas, efectivamente nos encontramos con la mala noticia de que hemos tenido cierres provisionales, intermitentes, en las garitas fronterizas, y eso, por supuesto, pues ha creado que la gente que está en Estados Unidos pues no vaya a México. Y viceversa. Y viceversa, y no pueden cruzar, y bueno, se generan unas pérdidas tremendas de negocio. Eso, por supuesto, nos ha afectado a todos los desarrolladores, porque muchos de los desarrolladores, a pesar de que nosotros tenemos desarrollos pues prácticamente ya en todo México, pero gran parte donde, digamos, el origen, donde iniciamos, está en Estados Unidos, y vivimos de los mexicoamericanos, pues eso sí nos ha lastimado un poco, porque la gente no cruza. Afortunadamente tenemos oficinas en Estados Unidos, San Francisco, Santa Ana, California, Los Ángeles, Las Vegas, etcétera. Sin embargo, pues no es lo mismo, ¿no? La gente obviamente pues quiere ir, comer su langosta en Puerto Nuevo y quiere vivir todo el folclore, ver, ahora sí que, como dicen, de la vista nace el amor, pero con estos... Y también ahorrarse un buen dinero. Ahora, por supuesto, pero con estos cierres de las garitas por las caravanas de los hondureños, que realmente yo desconozco el trasfondo que traiga todo esto, pues obviamente es un nuevo reto que se está presentando, porque pues los señores no se van, ahí están, y cada vez son más. ¿Quién los trajo? Pues quién sabe. Dicen que llegaron a pie, eso yo no lo sé. Desde Honduras, yo no puedo entender eso, pero bueno, eso nos ha afectado. ¿Cómo se ha ido recuperando? La Asociación de Promotores Inmobiliarios, el AMPI, digamos, asegura que se ha recuperado el mercado en un 80%. Yo en lo personal, porque yo lo vivo, creo que sí se ha recuperado, pero no en un 80%, quizá en un 30%. Evidentemente, las tasas de empleo en Estados Unidos sí han mejorado un poco, esa es la realidad. Ha habido una mejor economía en México, los bienes y raíces en Estados Unidos, ustedes saben que con la recesión de Estados Unidos, pues incluso bajaron de valor. Sí. Las propiedades ya están subiendo otra vez, ya están subiendo, y ese es un indicador, y eso tranquiliza mucho al mexicoamericano, y ya es cuando quiere pues regresarse a su México lindo y querido y tener su casa de retiro, de inversión, para irse ahí a vivir el resto de su vida y jubilarse de tanto trabajo en los Estados Unidos. Sí se ha recuperado. Es triste ver que muchas torres se quedaron inconclusas. Algunas inservibles, ¿no? Inservibles, sí, porque son estructuras que ya se las comió el mar, por ejemplo, y ya no sirven. Que por cierto, esto le pegó hasta el propio hoy presidente de los Estados Unidos, porque había una torre Trump ahí en Rosales. Bueno, precisamente la recesión de Estados Unidos, cuando nos afecta a todos, que a nosotros, por supuesto, imagínense, nosotros ya habíamos vendido un desarrollo entero y todos nuestros clientes nos dejaron de pagar, pero algunos clientes que sí pagaron dijeron, bueno, ¿por qué no han seguido? ¿Por qué no han cumplido? Pues porque nosotros no tenemos apalancamiento financiero, nosotros tenemos de un banco, de un tercero. Nosotros vivimos prácticamente del dinero de las inversiones, por eso es que les damos crédito directo sin intereses. Es nuestro modelo de negocio, es un modelo de negocio anticrisis, que así le llamamos, porque hemos superado esta crisis. Tú no ocupas los servicios de Enrique, tú les das crédito. Yo les doy, digamos, más que crédito, aunque tenemos una sociedad financiera, una SOFOM, pago a plazos, digamos, atractivas facilidades, hasta 7 años, 10 años sin interés, y no les pedimos ningún requisito más que paguen. Bueno, pues aprovechando una identificación y un comprobante de domicilio. Ahí tenemos nuestro stand, señores, para que vayan registrando su nombre y se vayan haciendo. Hay Grupo Aries Fortalece tu Patrimonio. Grupo Aries, aprovechando el comercial. Y se vayan haciendo su terrenito con la más alta plusvalía. Y además a 300 metros del mar. Ahora que regrese contigo, perdón. Sí, si no, eso nos ha ayudado a nosotros en lo personal, creo, bastante, porque no le pedimos prácticamente requisitos más que pague a la gente. Y obviamente hemos hecho pues muchas actividades en materia de responsabilidad social. Eso ha sido, nos dieron el distintivo de empresa socialmente incluyente, comprometida con la inclusión social, el Centro Mexicano para la Filantropía, en donde próximamente tendremos una sala para reuniones al servicio de todos en la nueva Casa de la Filantropía. Y hemos trabajado mucho en la
credibilidad y la certidumbre para nuestros futuros inversionistas, porque ha habido mucha desconfianza. Lamentablemente, ustedes todos saben que la tenencia en la tierra es un problema. El 98-99% está mal. Compra uno una propiedad, si está mal asesorado, la realidad de las cosas es que lo fraudean. Entonces, ustedes dan asesoría también. Esa es la asesoría, tenemos una estructura jurídica, tenemos una estructura con expertos de todo que te llevan desde la A hasta la Z para incluso entregarte las llaves en tu mano de la casa de tus sueños. Yo le llamo es un servicio integral. Un servicio integral. De hecho, ahorita estamos manejando los 3 acuerdos en Grupo Aries. Y yo te platico esto porque creo yo que esto es lo que finalmente nos ha favorecido a nosotros, ¿no? El primero es que paguen una cuota de mantenimiento para garantizar la calidad de vida. El segundo es que obviamente construya a través de nuestro equipo constructor, porque luego quieren meter otras constructoras y hacen puras porquerías. Totalmente de acuerdo, ya lo decías tú de forma muy puntual, un servicio integral, y creo que todo ello suma todas esas labores que… Y el tercero es que escritures con nosotros. Pues ahí está, mira, servicio porque integral. Si no caes con un abogado que te estafa. Claro, mejor todo contigo, y aprovechen y dense una vuelta al stand de Grupo Aries. Aquí está el stand. Independientemente de ello, ahora que regrese contigo, platicaré acerca del artículo 27 constitucional, claro, y esta limitación constitucional para que un extranjero… Fideicomiso, para que un extranjero compre una casa en México, que me parece absurdo, y creo que el nuevo gobierno tendría que pues ya destrabar esta ya planteada reforma para efecto de que… Nada más está limitado a las costas, y a las fronteras. Playas y todas las costas. Eso es Pero increíble. es muy sencillo, Perdón, playas y todas las fronteras. Hay que hablar con el presidente electo y su gobierno. Miguel Fernando, regresando al tema de la corrupción, es algo que aqueja al sector inmobiliario desde toda la vida. Te decía yo que se han firmado incluso convenios para ello. ¿Cuál sería el camino? ¿Crees que de veras el 1 de diciembre, que además ha sido el lema del señor presidente electo, muy puntualmente sucede y hay mucha corrupción en el sector inmobiliario? Mira, desafortunadamente el sector inmobiliario sí es víctima de la extorsión, por un lado, de los funcionarios públicos, pero por otro lado también es cierto que hay desarrolladores que han incitado esa corrupción. La corrupción a nivel mundial es bilateral. No hay funcionario corrupto si no hay empresario que quiera corromper. Con la agravante que en México nuestro marco legal es muy discrecional el poder otorgar una serie de permisos, licencias y demás, y eso hace que la corrupción sea más fácil de implementar. Yo estoy muy entusiasmado, nosotros estamos muy entusiasmados en Mexicanos, de que la corrupción vaya a terminar, como dice el presidente electo. El lunes estuve con un desarrollador muy importante que tiene una torre en Bosques de las Lomas, una torre que tiene cuentas por cobrar casi serán como 90 millones de dólares, que no ha podido escriturar porque las boletas prediales no se las han emitido, y no se las han emitido porque los han extorsionado, literalmente. Qué raro. Y la torre está terminada, la gente está viviendo en la torre y no pueden vivirla. Entonces, de broma, platicábamos en esta reunión que estábamos con un grupo de personas y unos compradores, le decíamos, pues no tenemos que preocuparnos. En teoría, el lunes 3 de diciembre se termina la corrupción, y el lunes 3 de diciembre van a poder ustedes llegar a la ventanilla, presentar los documentos que están todos perfectamente en orden, y les van a emitir las boletas, porque además han tenido que llevar juicios porque no han permitido, por principio, que los extorsionen. ¿Qué sugerencias haría Mexicanos para la corrupción al nuevo gobierno para que pueda erradicarla de forma más rápida? Mira, nosotros como mexicanos estamos felices de sentarnos con el nuevo gobierno. Nosotros estamos encantados de erradicarla. Nos cuesta, hay quienes estiman que 10 puntos del PIB, a mí me parece muy exagerado. Eso mismo refiere. Pero creo yo que son como 5, que de todas formas 5 puntos del PIB son 70,000 millones de dólares anuales, que no es poca cosa, que se desperdicia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, sí, ser el mejor amigo del López Obrador. Nosotros estamos encantados de ser el mejor amigo, vamos a ser su mano derecha, le vamos a ayudar, le vamos a documentar los casos, se los vamos a presentar con mucho gusto y los presentaremos ante las instancias judiciales correspondientes, sin lugar a duda. Y cualquier acto de corrupción que nosotros conozcamos, lo vamos a perseguir. En el caso de los desarrolladores inmobiliarios, lo que ha sucedido en forma muy frecuente es que me dicen, es que es muy fácil para los desarrolladores inmobiliarios grandes hacer todas estas cosas que me platicas, frenar el desarrollo o terminarlo y no escriturarlo y esperarte más de 2 años para escriturarlo. Nosotros somos pequeños desarrolladores, construimos 20, 30, 50, 60, 70 casas o departamentos. Y es que no debería de ser, o sea, debería de incentivarse, porque además hay que recordar que hay un déficit tremendo de vivienda en todo el país. Y tú estuviste conmigo en los programas, que por cierto, también soy conductor del programa Mundo Inmobiliario, que se transmite, por supuesto, por Grupo Editorial Mundo Ejecutivo, un programa de radio y de televisión de esta empresa,
también se transmite por Imagen Radio en todo el país, hoy precisamente 10 de la noche, para que nos sigan y nos escuchen, pero justamente entrevistamos a los que iban a ser, desde Román Meyer, que será el próximo secretario de la SEDATU, y a todos los demás propuestos por los diferentes candidatos en campaña. Uno de ellos, para no herir susceptibilidades, propuso que para el tema de la corrupción se pondría un ombudsman de inmobiliario para terminar con la corrupción inmobiliaria. ¿Tú cómo ves esa idea? Sería fabuloso porque la corrupción en el sector inmobiliario existe a este nivel, porque los empresarios o hemos sido cómplices o hemos sido muy poco valientes. Una persona que a mí me formó en mi vida desde niño, que tuvo una imagen muy clara, fue don Juan Sánchez Navarro. Papá Juan era un señor en todos sentidos, y era un señor que a los presidentes de la República les decía: señor, usted está equivocado por esto, y estas son las consecuencias de sus actos. Ya, muchas veces lograba resolver el problema y otras veces no, pero existía ese diálogo. El sector empresarial ha sido brutalmente tibio, y ha permitido que lo extorsionen a niveles en donde ya hay zonas en la Ciudad de México en donde es imposible operar. Es imposible operar porque te extorsionan desde la licencia, permisos, supervisiones y demás. Ya mejor no construyen. El valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer en este país es trabajar muy fuerte, apoyar al presidente López Obrador para que le vaya bien, porque si le va bien a él, aunque no estemos de acuerdo con su ideología, nos va a ir bien a todos. Y formar clases medias, Luis, lo que hemos platicado tú y yo muchas veces. O sea, si formamos clases medias, el sector empresarial tiene el tamaño de hacer lo que hizo, por ejemplo, María Azul en su momento, pues tendremos un sector empresarial mucho más dinámico, mucho menos extorsionado y mucho menos corruptor de la autoridad. Coincido totalmente contigo, ese es el secreto, crear clases medias, no desaparecer las altas y tratar de fortalecer, siempre hay que tratar de fortalecer a las bajas, pero bueno, ya veremos cuáles son las políticas del nuevo gobierno, Enrique, y justamente respecto a ello te quiero preguntar cuál es la perspectiva que tienen ustedes como banco, por supuesto, del futuro de este país, de la economía. En las últimas semanas hemos vivido pues devaluación del peso, dicen por ahí que sale de capitales, no está confirmado, pero sí está confirmado que por lo menos la bolsa se ha caído varias veces, no una, varias veces, y además ha mantenido niveles bajos históricos, por cierto, al igual que la devaluación del peso, el alza del dólar. ¿Cómo lo ves? ¿A qué se debe y qué tendría que hacer el gobierno para detener esto que al final sí afecta? Mira, a mí lo que me gustaría comentarte es la perspectiva que vemos en el sector. El sector ha venido creciendo de una manera adecuada, el sector ha venido de alguna manera manteniéndose. Este año, en términos de monto, va creciendo un 9% a nivel general, y a nivel de la banca viene creciendo un 12%. En términos de inversión y en términos de número de unidades es básicamente el mismo que el año pasado. Esto significa que el crédito promedio es más alto, es aproximadamente de 1.300.000 pesos el crédito promedio en la parte hipotecaria. ¿Qué vemos hacia adelante? Realmente los bancos prestamos 75% a los asalariados, 25% profesionistas independientes, dueños de negocio. El Infonavit y Fobiste están enfocados a la parte asalariada. Creo que donde está la gran oportunidad y donde creo que la nueva administración va a poner un especial énfasis es a este mercado que llamamos de los no afiliados, de aquellos, como ya comenté, profesionistas independientes, dueños de negocio, gente que tiene problemas en la comprobación de ingresos o economía mixta, que una parte la pueden comprobar pero otra no, a través de estados de cuenta o declaración anual. Creo que una gran oportunidad es desarrollar esquemas que lo que promuevan sea un ahorro de largo plazo que tenga el objetivo de dos cosas. Uno, poder llegar a los enganches que se requiere para la compra de una vivienda, pero también en ese proceso de ahorro determinar capacidad de pago y que a través de ese mecanismo puedan obtener un crédito a través de la banca o alguna otra institución de crédito. Creo que el énfasis hacia este mercado, apoyado de ciertos enaltecedores que hemos venido desarrollando conjuntamente, como puede ser un seguro de crédito a la vivienda, que es un seguro donde el beneficiario es el banco cuando hay un incumplimiento por parte del acreditado. Pero también el acreditado, o sea, sí, se cubre su deuda. Se cubre una parte del riesgo que toma el banco, una parte del crédito que da el banco, lo cubre ese seguro.
también de subsidios, también de una serie de diseños de producto más adecuados. Y déjame decirte que en otros países del mundo, como en Alemania, las cajas de ahorro funcionaban perfectamente bien, porque una vez que se comprobaba el ahorro y la capacidad de pago, venía condicionado con el otorgamiento de un crédito hipotecario. Entonces, creo que ese tipo de mecanismos de ahorro de largo plazo nos va a permitir hacer crecer el sector, hacerlo mucho más potente y sobre todo que podamos ir a segmentos de gente que requiere comprar una vivienda, pero que no tiene acceso al financiamiento hoy día. Creo que de lo que se trata es de hacer más grande el tamaño del pastel y que más personas puedan contratar un crédito hipotecario. Sin ninguna duda, y atendiendo, señores, primero a que ya no nos queda más tiempo y atendiendo precisamente a que, como bien referías, Fer, pues todos formamos, al final todos somos inversionistas de este gran país. Hay personas que hoy están pidiendo comprar una casa de 1 millón o de 5 millones o de 20, pero todos, exactamente todos, están ahora pensando en incertidumbre, están pensando en si compran o no. En 30 segundos, por favor, ¿qué le dirían ustedes a esa persona, ama de casa que quiere comprar un inmueble, a ese padre de familia que quiere comprar un inmueble? Ya ahora nos dijeron un poco que pues no importa tanto porque hay seguros, por ejemplo, en créditos hipotecarios. ¿Será el momento, por favor, en 30 segundos, Jorge? Que inviertan en el Grupo Aries. Nosotros tenemos mensualidades sin importar tu historial crediticio, tu buró, tus ingresos. No hay requisitos, el único requisito es que pagues tu terreno y una vez que tú a precio de hoy antes de que suba. A precio de hoy y te otorgo la posesión y te otorgo el dominio una vez que tú liquides tu título de propiedad, te asesoro para que lo obtengas una vez que tú liquides el inmueble, así es sencillo. Creo que ha sido parte del éxito que realmente nosotros hemos tenido en ese sentido. Son muchos temas, ¿no? O sea, ahorita estaba escuchando las palabras aquí del señor del tema de la corrupción. Es un problema que en todos lados está. Además de la corrupción es que el ayuntamiento luego no sabe, ¿eh? Si tú vas a tramitar una licencia, la persona acaba de entrar al ayuntamiento y no sabe porque lo metió el compadre o el compadre, el compadre, el compadre. Por eso hay que hacerse de su casita, es tiempo de hacerse de un terreno. Hacerse mira, el detalle está, el detalle está que al invertir, por ejemplo, en nuestro caso, que es algo que nos ha dado maravillosos resultados, que además compra un terreno y puede construir el cliente a su gusto una casa grande. Ahorita una vivienda con una bola de créditos que te piden hasta el acta de función de tu bisnieto y que construyes una casa chiquitita que no te cabe ni el Cristo parado, que no cabe ni el sol. Coincido contigo, mi querido Jorge. Ahorita terminando vamos a platicar para que me vendas un terrenito. Muchas gracias. 30 segundos también, por favor, Fernando. Sin lugar a duda es un momento adecuado para comprar. El país es un país estable, es un país que tiene una economía en crecimiento, es un país que está lleno de retos, pero también está lleno de oportunidades. Por más extremo que parezcan las posiciones del presidente López Obrador, México y Venezuela, si hacemos una radiografía de lo que Venezuela hace 20 años y México hoy en día, México está muy por encima de lo que fue Venezuela en su momento. México va a seguir adelante, los bancos están completamente comprometidos con el país, es una cosa increíble, yo lo he visto con Enrique, lo hemos platicado muchas veces, la tasa de referencia pasó de 3 a 8% en menos de 2 años, y ese incremento los bancos se lo han prácticamente reducido a sus márgenes. Y eso es muy importante. Las personas que tengan… ¿Quería hacer una pregunta? 10 segundos nada más. Las personas que tengan ingresos, por lo menos el 20% del enganche y sus gastos de escrituración, sí es un momento de comprar 15 años, pesos, tasa fija, sin duda. Ese es el secreto. 15 años, pesos, tasa fija, y preguntarte en 10 segundos, ¿han visto que ha disminuido en tu hipoteca fácil el número de peticiones de créditos hipotecarios? Desafortunadamente, en nuestro caso sí, este año ha sido un año muy complicado, muy complejo, y sí hemos visto tanto del nivel medio como del nivel muy alto que han reducido, han pospuesto la decisión. Pero es momento, gracias Fernando, es momento entonces, mi querido Enrique, de quitarse esa incertidumbre y continuar invirtiendo antes de que, como bien decías, el costo del dinero se eleve. Sí, yo creo que es un buen momento. Estamos hablando de que hay un bono demográfico, hay una creación de familias cada año, 650,000. Hay mucha gente que requiere un financiamiento para poder comprar una casa, una vivienda, y las tasas son fijas, los pagos son conocidos. Hay una serie de temas como los seguros de daños, seguros de vida, seguros de desempleo, que de alguna manera cubren a la persona, a la familia, en el caso de una eventualidad. Yo creo que es un buen momento para poder contratar hoy día. Pues muchas gracias, señores, y muchas gracias también a Grupo Mundo Ejecutivo. Felicitarlos por la organización de este gran evento que he tenido oportunidad de venir varios años, y la verdad es que este año está de lujo. Muchas felicidades, muchas gracias por permitirnos participar, Luis. Al contrario, gracias a ustedes, Luis. Y bueno, con esto abramos, por favor, a preguntas del público. Si alguien quiere
compartir alguna pregunta, alguna inquietud. Hay facilitadores que están ofreciéndoles micrófonos para que nos puedan externar su pregunta. Qué precisos fuimos. Acá ya hay una pregunta. Si puede dar su nombre y compañía, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Mari Carmen Sandoval de Quality Inmobiliaria. Conozco, por supuesto, a todos los panelistas. Estoy muy honrada de Mundo Ejecutivo, de este panel tan excelente. De verdad, los admiro a todos. Un gran vendedor, Jorge Soto-Hey. Soy tu fan, te Gracias. Idolatro, te amo. Gracias. Todo el orgullo, por supuesto, Luis, eres lo máximo. Hoy te oímos a las 10 de la Muchas noche. gracias. Y Muchas gracias. Enrique, por favor, muchísimas gracias. Yo veo la parte inmobiliaria y veo muchísima necesidad en todo lo que es iniciativa privada de buscar y de hacerse de inmuebles, y efectivamente coincido que trabajan mucho y tienen poco acceso a tener una casa decorosa. Hoy, gracias a los créditos, y también es una parte donde yo me apalanco mucho, para ofrecerle a mis clientes créditos con los que puedan accesar, y obviamente con las investigaciones pertinentes para saber que van a tener capacidad de repago. Pero hoy agradezco muchísimo el que estén aquí y que nos den luz de que es un buen momento para invertir, y veo a muchísima gente que hoy está comprando. Una de las cosas que quiero preguntar es, para los desarrolladores, en la Ciudad de México está apareciendo un tema muy grave, que es lo que se comenta, y a lo mejor ustedes tienen más información que nosotros. ¿Qué pasa cuando tienes un terreno donde hay que homologar en un polígono de varios predios, y hay que homologar probablemente un H40 o un H de vialidad principal, con una esquina donde hay por lo menos hay un H7, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a poder homologar? Dicen que no se van a poder homologar. ¿Se van a poder seguir construyendo en la Ciudad de México grandes desarrollos, o vamos a tener que tirar toda la basura? Muchas gracias por tu participación. Yo creo que habrá que esperar a ver cuáles son las reglas que tiene ahora, en el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y yo sí coincido en que el sector inmobiliario ha estado creciendo, y creo que, como bien refieres, hoy se otorgan más créditos hipotecarios que nunca, gracias no solamente al sector privado, a los bancos, que han hecho una gran aportación para ello, sino al trabajo que ha hecho el gobierno en este sexenio. Ha sido el sexenio en el que más créditos Infonavit se han dado, más subsidios a través de la CONAVI, y la verdad es que creo que el reto que tiene el nuevo gobierno es buscar atender al sector que bien refieres, ese sector que sí tiene ingresos, pero que no puede comprobar, o al revés, que los tiene, pero tienen una economía informal, y en fin, pues atender también a personas que tienen recursos limitados, pero que tienen la necesidad de comprar un inmueble. Pero la realidad es que hoy, por ejemplo, al poder homologar o poder usar de forma conjunta un crédito Fobiste, un crédito Infonavit, más un crédito de banco, una familia puede comprar una mejor vivienda. No sé si tengas algún comentario, Fer, respecto. Hola, ¿cómo estás? Siempre me gusta Muchas verte. gracias, Fernando. El tema de la homologación o de estos polígonos de actuación y esta integración del suelo interurbano, como lo hemos platicado, el suelo interurbano en la Ciudad de México, el 50% del suelo interurbano en la Ciudad de México está mal enfocado o dedicado. Yo creo que sería ideal que Claudia Sheinbaum haga una rectificación muy seria de lo que está pasando en el suelo interurbano en la Ciudad de México, porque tenemos que partir de la base de lo que está pasando en todo el mundo. Se tienen que redensificar los centros urbanos, se tiene que construir verticalmente con amplias áreas verdes y con áreas que generen comunidad, porque seguir generando guetos o estas cosas aisladas ha sido claramente un error terrible. Mucho se lo debemos al presidente López Obrador en su momento con sus bandos, lo estamos pagando las consecuencias hoy en día. Yo creo que hay una gran oportunidad para reconvertir a la Ciudad de México y desde el punto de vista urbano hacerlo realmente extraordinaria, porque el terreno ahí está para hacerlo. Bueno, el tema daría para hablar todavía horas. Lamentablemente tenemos que terminar, pero les agradezco mucho, Luis Ramírez, Jorge Ojeda, Fernando Soto-Hey y Enrique Margain. Muchísimas gracias. Gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Los invito rápido a la foto. Antes de que se me vayan, yo quiero obsequiar, tener el privilegio de obsequiarles a cada uno de los panelistas y por Muchas supuesto gracias. a nuestro amigo. Les diera a todos, pero pues creo que ya se las acabaron.
que Muchas compartió gracias, querido Jorge. el nieto de Emiliano Zapata con nosotros cuando ayudamos a los damnificados como empleado socialmente responsable. Muchas gracias. Déjame, les entrego una a cada uno, por favor. Oye, pero una va a ser insuficiente, ya es jueves. Bueno, pues al ratito nos ponemos a mano. Muchas gracias. Un destilado de agave azul Hombre, conmemorativo de las 1000 empresas más importantes en México. Ahí está muchas nuestro gracias, stand Jorge. para que nos visiten. Nos ponemos Las para la fotos foto, para allá, salir por con los favor. tequilas, Todos aquí con las... por favor. Eres un personaje, sin lugar a duda. Muchas gracias. Perfecto. Totalmente. Muchas Un gracias. honor compartir con Muchas ustedes. Gracias. Enrique. Muchas Jorge. gracias, Luis. Gustazo, Te ves muy bien, muchas gracias. Gracias. Ay, perdón. No me despedí de ti. Fernando, que estés muy bien, muchas gracias.